el golpe en la cabeza, en el ojo, el puntazo también en el cuello, que fue torturado también, fue torturado, nos venimos a enterar por la autopsia. Y además, por supuesto, que le negó la excarcelación que habían pedido los abogados defensores de los 4 detenidos, ¿no? ¿La agenda seguirá con este tema o seguirá con el COVID-19, el tema económico? Bueno, yo creo que obviamente va a ser una agenda en disputa. A mí me preocupó mucho el documento que sacó la oposición, que no fue algo marginal, sino que fue firmado por los principales presidentes de los partidos opositores. Me parece que hay un ataque permanente a Alberto y a Cristina, y que Alberto y Cristina no son solamente una fórmula, sino que son producto de una síntesis histórica, forman parte de un proceso político que se inició de forma heterogénea, de forma diversa, y que se encontró el 10 de diciembre con un Estado quebrado y que empezó a construir a partir de un fenómeno que fue una adversidad absoluta, como es el COVID, porque fue un fenómeno inédito, tratando de poner al acuerdo social como eje, tratando de esta idea de empezar por los últimos para llegar a todos. Entonces, ¿qué me preocupa de la oposición? Que lo vengo viendo ya con la infectadura neoliberal, lo vengo viendo también con esta idea que se fue armando de ubicar permanentemente a este gobierno como si fuese un gobierno autoritario, es de alguna manera que las pesadas herencias que dejó Cambiemos. Y Cambiemos nos dejó, María, 3 pesadas herencias, a mi modo de ver, que hoy son fundamentales y que hoy las empezamos a visibilizar. La primera, sin duda, es una pesada herencia en lo económico, ¿sí? Desigualdad económica, 300% de inflación, una deuda por más de 100 años. La segunda, la pesada herencia cultural. Cambiemos nos dejó una idea en la cual había ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, y esa desigualdad estaba justificada. Y la tercera, que es la que veo que hoy se está repitiendo con el caso Gutiérrez, es la política, que es la idea de los discursos de odio. Yo veo que hay un sector de la oposición que se deja llevar por una derecha delirante, que está planteando los discursos de odio, que esto me hace acordar mucho a la filosofía política de Durán Barba, que planteaba que cuando no tenés una estrategia política que pueda generar consenso, lo que vos tenés que apuntar es a la idea, esta idea del alma de los sujetos, planteando valores, y me preocupa esta estrategia política de convertir el fastidio que hay con la cuarentena, que tiene cualquier persona, en un odio visceral. Entonces creo que hay que pensar que estos discursos de odio no son casuales, hay una bolsonarización de la oposición, y eso me preocupa. Leopoldo Moro se suma con nosotros. Leopoldo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, un gusto en escucharte y verte. Bueno, igualmente. Leopoldo, ¿qué consideración haces de los comunicados emitidos por Juntos por el Cambio, la Unión Cívica Radical que emitió uno diferente también, ¿no? El de propio Juntos por el Cambio, siendo parte integrante, digamos, ¿no? Del mismo, o escindido porque obviamente hay varias facciones dentro de la Unión Cívica Radical. Común estos discursos de odio. Yo creo que hay una estrategia dentro del establishment que es construir y que no es nuevo. Es decir, ¿qué significa esto? Acá se ha visto 2 cosas en estos últimos 2 días. La primera, cómo el algoritmo, la Big Data, la tendencia de ayer fue SFK asesina, es decir, cómo hubo un ejército de trolls puesto a que el algoritmo le gane a la política. Y lo segundo, cuando yo te decía esta filosofía política de Durán Barba, esta idea de que el odio le gane a la construcción política. Entonces, ¿qué me parece que hay? Me parece que hay una diferencia entre mentir y el cinismo. Una persona que miente es consciente de que está mintiendo, o sea, te puede guiñar un ojo en forma de complicidad. El cínico cree su propio relato. Acá nos ubicamos en la idea de la posverdad, entonces pareciera que no hay frontera. Me parece que es importante, María, recuperar esto que yo te decía al principio, que se va atacando al gobierno y se ataca la fórmula de Alberto y Cristina porque no es solo una fórmula, porque es el producto de un proceso histórico que ha llegado al país, que empezó a revertir esos privilegios de las élites, que empezó al frente de todos con todas las dificultades que es empezar a gobernar en una pandemia inédita, aquello que decía Máximo Kirchner en su momento de la unidad para ganar a la unidad para gobernar, que incluso fue ampliando y que nosotros lo que vimos en estos 2 meses fue que se pudo empezar a construir el acuerdo social y que muchos sectores que no fueron parte del Frente de Todos empezaron a acompañar al gobierno y nos dimos cuenta que había un gobierno, una sociedad y una parte de la oposición que estaba dispuesta a construir políticas transversales en la cual en la pandemia se pusiera como prioridad quienes peores la estaban pasando, el IFE, por citar algunos de los ejemplos, precios cuidados, la suspensión a los despidos. Entonces, qué casualidad, y te cierro con esto, que cuando más se avanza en la unidad nacional, más se avanza en un acuerdo social para salir de una de las situaciones más complejas que nos tocó vivir, no solo como Argentina, sino en términos geopolíticos y a nivel mundial, hay un sector de la oposición que recrudece una grieta. Me parece por eso que es importante llamar a la reflexión. Yo creo que no es lo mismo toda la oposición. Me parece que hay una oposición
que ha acompañado y que incluso desde la diferencia pudimos lograr con un esfuerzo en común. Y creo que hay otra oposición que apuesta a esta polarización o hiperpolarización con una forma muy cínica, como lo que dijo hoy Patricia Bullrich, que era comparar al caso Gutiérrez con el caso Maldonado. Por lo tanto, me parece que es importante poder dar estas discusiones e instalar estas nuevas agendas como vos planteabas. Muchísimas gracias, Gracias a vos, Nahuel. gracias, Roberto, ¿Hacemos una gracias, María. pausa, Roberto? Sí, mi querida, hacemos la pausa, después la quiero ver con ese vestido, parada divina, y no comió pizza.